Vamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz. Con él vamos a conversar los próximos minutos. ¿Todavía no está? Doctor, buenos días. Hola. Se quedó congelado el doctor. Se congeló el doctor, se congeló. Se congeló, vamos a ver si lo descongelamos al doctor. Vamos a ver si lo descongelamos. En todo caso, bueno, estamos en una posición ahí un poco como que expectativas, esperando, ver qué pasa ya. ¿Cuándo se posiciona el presidente? ¿La próxima semana? Este jueves, ¿no? Este jueves estamos 23, sí, se adelantó algunos días. Por eso es que el presidente Guillermo Lasso, el presidente saliente, está queriendo hacer obras o anunciando obras que no las recién las tienen un plan, ¿no? Y está haciendo el show para tratar de mejorar o salir con una imagen un poquitito más positiva, ¿no? Y por eso ya Datos lo pone como que tiene el 21% de aceptación. Imagínense, eso es una farsa. Yo no creo que llegue al 10% el señor Lasso. No creo. Significa que, mire, de aquí en 8 días, o sea, el día lunes, Ecuador pues ya amanece pues con nuevo presidente oficialmente ya, con nuevo presidente ya, con todas las de ley, con todos los menesteres, y ahora sí viene la época ya de actuar, porque bueno, mucho bla, 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 el tiempo es muy corto, hay problemas emergentes y problemas urgentes. Oiga, como el tema de la electricidad, Jaime, el tema de los sueldos. El tema del billete, que no hay dinero para pagar. Oiga, y aparte el señor presidente por ahí... no me van a pagar, estoy preocupada. Por ahí dicen que el presidente está obligándole al Seguro Social para que compre bonos. Imagínese usted, quiere terminar de destruir al Seguro Social el presidente de la República. No, y imagínese peor al ver los acuerdos que está haciendo Novoa, que ha de querer dejarle totalmente destruido todo, no ha de querer dejarle absolutamente nada. Pero bueno, pues ahí va a tener que tener una bastante capacidad de análisis el presidente Novoa para asumir de forma rápida todos los problemas y ver cómo lo soluciona, porque el hambre no espera. El problema principal en este momento, aparte de los sueldos, que también es importante, es la inseguridad que vive el país. Vamos con el doctor Francisco Herrera. Doctor, buenos días. ¿Me oyen? Ahí estamos. ¿Estamos bien? Perfecto, sí. Estamos bien. Es que en antes no les oía, se cruzan. Yo tengo mala suerte con el StreamYard. Ahora cruzamos, ¿no? Cruzamos los dedos. Ya, vamos. Bueno, empecemos bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto verle, Carla. ¿Cómo está usted? Al fin la Jaime, encontró Carlita, un abrazo porque a veces no está. Claro, pero no, Carlita es gente propia, pues. Entonces ella siempre está en la disposición de conversar. Por supuesto que sí, un gran maestro, por supuesto, como es usted. Bueno, estamos en una coyuntura un poco política, pero más bien no para el país, ¿no? Sino más bien para estos grupos que llegaron a la asamblea y que pensaron tener el control. Yo decía hace un momento en la anterior entrevista, a muchos les salió el tiro por la culata, ¿no? Porque pensaron que Daniel Noboa iba a terminar siendo esa arma con la que podían destruir o de una u otra forma terminar de aniquilar, como decían ellos, al correísmo. Pero resulta que no, resulta que ha tenido la capacidad y la madurez para conversar y para armar, digamos que, cierta alianza para poder tener algo de gobernabilidad. Digo algo porque no sabemos hasta cuándo duren los acuerdos. ¿Quién es el gran perdedor? ¿Construye? Yo soy más duro, Carlos. Usted es muy prudente cuando le señala. Yo les digo bien claro, el anticorreísmo ampón. El anticorreísmo ampón no solo está en Construye. Son fuerzas que se han ido sumando de distinta forma a lo largo de los días de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y lo esperaban hacer ahora. ¿Cuál fue el punto para ellos? El perder esa capacidad de manipulación, esa capacidad de chantaje, o sea, la posibilidad de exigir del nuevo gobierno prebendas,
una serie de beneficios, un espacio de poder, primero apartando al correísmo, pero en segundo lugar, con una carta bajo la mesa mediante la cual chantajeaban al gobierno. Así chantajearon a Lenín Moreno, así chantajearon a Guillermo Lasso. Esos son los grandes perdedores. Lo deconstruye, bien lo ha dicho el economista Moscoso hace un momento, no son nada, o son muy poco. Y cada vez se irán aislando más, se quedarán en su griterío en contra del correísmo. ¿Qué es lo que les mueve? Se tendrán que consumir en su propio odio. Entonces, no, para ellos no existe esa posibilidad. Junto con el acuerdo logrado, yo tengo mis temores. Y esos temores se basan en la opción real de poder que tenga el señor presidente Daniel Noboa Singh frente a los distintos grupos políticos. ¿Por qué? Porque creo que con los socialcristianos se puede conversar, creo que con Revolución Ciudadana se puede conversar, con sus líderes o con sus cuadros se puede conversar y se puede tener la certeza de que le cumplirán. Yo me temo que dentro del propio Acción Democrática Nacional, que no es su partido, porque no es partido del economista, perdón, del ingeniero Daniel Noboa Singh, no se olviden que él viene del partido de Lenín Moreno. Y eso no es una palabra confiable. No lo es. Lenín Moreno le ha dado al país una trágica lección de traición y queda marcado para la historia como tal. Que Alianza País, o lo que ahora se llame el Movimiento Mover, son una especie de negocio electoral, que presta membretes, que presta nombres, y eso tampoco les da ningún tipo de beneficio para la nación. Entonces son, al menos en ese momento ya, una duda, tengo una duda. La otra, Carlos, usted le enfocó hace un momento muy bien en la entrevista anterior cuando dijo, bueno, ¿y el papel que va a jugar la señora Verónica Abad? Preocupa. Porque si bien es cierto, se le ha puesto en la congeladora o se le ha apartado de la toma de decisiones y hasta se le puede declarar traidora, dependiendo de cómo tomar las palabras del presidente Daniel Noboa, pero ella viene de una representación del ejercicio del poder fracasado de Guillermo Lasso, que tratará a través de ella de imponer sus normas. Y en eso están distintas tendencias. Los neoliberales, los libertarios, los grupos de extrema que plantean la desaparición del Estado. Y ella, por lo menos, tuvo la frontalidad de decir lo que pensaba y de dónde venía. Muy distinto a cómo hablaba el señor Daniel Noboa. El que haya apartado a Verónica Abad no quita que sea una equivocación haberla elegido, y veamos qué consecuencias se puede pagar de haber elegido a alguien como Verónica Abad. Entonces, más bien, esos son los grandes interrogantes que yo tengo relacionados con el acuerdo. Ahora, en cuanto a los socialcristianos y Daniel Noboa, yo lo expresé en una editorial hace unos días atrás, me preocupa que se vuelva un enfrentamiento entre poderosos grupos empresariales. Porque la familia Noboa es la fortuna más grande que tiene el Ecuador. Y el Partido Social Cristiano y sus grupos aliados son poderosos grupos económicos que se mueven en el Ecuador de manera muy efectiva para hacer negocios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un enfrentamiento. Y en cuanto a Revolución Ciudadana, deberá tenerse muy en claro hasta dónde llegan los acuerdos. Porque no creo que Revolución Ciudadana vaya a asumir los errores y los fracasos que pueda tener Daniel Noboa Singh. Y yo no sé hasta dónde puede llegar el presidente Noboa en un acuerdo con Revolución Ciudadana sobre el retorno del economista Correa,
y el enfrentamiento con la fiscal y con la justicia del Ecuador, que tanto daño le ha hecho en estos últimos 6 años al país. ¿Eso significa entonces que lo que está en la mesa de diálogo entre Revolución Ciudadana y el gobierno del presidente Daniel Noboa es eso? ¿Es la fiscal? ¿Es solamente eso? No creo que solamente sea el tema de la fiscal general. Hay muchas líneas en las que debe de cuidarse Revolución Ciudadana, como por ejemplo en materia económica, porque el presidente Daniel Noboa ha manifestado que va a enviar a ley económica urgente, ¿no? Pero bueno, habrá que analizar si realmente es conveniente o no por el país, para el país. Y ojo que las comisiones económicas están presididas por dentro de la Asamblea por la bancada de ADN. Es que no creo que solamente sea disputa de orden económico o legal. Para empezar, Carla, tendremos elecciones en 1 año y medio. Y Revolución Ciudadana va a trabajar por sus candidaturas. Lo están haciendo ya. Okay. Y en ese año y medio el trabajo de la Asamblea o lo que va a marcar la hoja de ruta de Revolución Ciudadana realmente es la destitución de Diana Salazar o el juicio político, porque no sabemos si realmente se la va a poder destituir o si se alcanzan los votos. Es que, vea Carla, seamos francos, la Asamblea Nacional no da empleo, no da seguridad, no da salud, no educación, no vivienda, no da nada de eso. Pero la Asamblea Nacional sí puede hacer 2 cosas vitales. 1, legislar en función de lo que plantea el presidente Noboa, lográndose consensos. Dependiendo de las propuestas, deberá cuidar mucho en ello. Pero lo otro es más importante y creo que sí pesa en la conciencia nacional. Debe fiscalizar. Y no solo a Diana Salazar. Diana Salazar ha cometido las suficientes equivocaciones, irregularidades, ilegalidades que ameritan un juicio en su contra y su destitución. Lo del plagio de la tesis es algo que le queda marcado no solo a ella, sino lastimosamente a la Universidad Central. Lo del ejercicio en la Fiscalía no solo le marca a ella, sino que le deja a la Fiscalía en un estado obsoleto, pero al mismo tiempo afectado en términos delictivos para la Fiscalía. Que la Fiscalía ha cometido unos errores y unas barbaridades con los ciudadanos en particular, que dan a entender de que ahí no hay institucionalidad. Pero esa es Diana Salazar. No, Carla. Tienen que fiscalizar a 2 gobiernos. Fiscalicen a Lenín Moreno y fiscalicen a Guillermo Lasso. Sobre todo este último. Para Daniel no va a ser muy difícil fiscalizar a Lenín Moreno o apoyar una fiscalización a Lenín Moreno. Por eso le decía, provienen del mismo partido. ¿Hasta qué punto podrá fiscalizar a Guillermo Lasso? Ya había un primer roce que pone en evidencia esa posibilidad cuando a días anteriores, para impedir que se nombre a una superintendenta de datos al amparo del señor Lasso y se firmen contratos como los que se están firmando en Petroecuador, en el Ministerio de Energía, tanto el presidente Noboa como su ministra, la ministra Robo, y algunos voceros del gobierno entrante señalan que no puede continuar haciendo eso el señor Guillermo Lasso y que tendrá que ser analizado. Bueno, en este año y medio, lo que tiene que hacer el gobierno es la Asamblea, es fiscalizar. Legislar no es difícil. No requiere de un nuevo cuerpo legislativo como fue en el 2007, cuando adaptamos la nueva constitución al sistema imperante en el Ecuador. No, ahora no es así. Pero sí es necesario fiscalizar. Si no van a fiscalizar, ¿para qué van a la Asamblea, por favor? ¿Para qué van? Así es. Doctor, déjeme agradecerle a Omar Noboa, que hizo un aporte al superchat. Rumaldo Zarango dice, buenos días, Ecuador en directo. Un saludo al doctor Francisco Herrera Arauz. Le envío un saludo, Rumaldo Zarango, doctor.
Por acá está Patricio González, también gracias Patricio por el aporte, saludos amigos y un saludo especial al doctor Francisco Herrera. Hay una ola de descerebrados, dice, que recorre América del Sur. Milei y Noboa son ejemplos. Tener cuidado con los Kinder Boys. Bueno, son mensajes de nuestros seguidores que hacen un aporte al super chat y por eso lo leemos. Pablo Velastegui también hizo un aporte. Gracias a toda la gente que está apoyando a Ecuador en directo. Doctor, hace unos días usted entrevistó al teniente Ronnie Rengel. Y en esa entrevista sorprendió las declaraciones de Ronnie Rengel, que tanto así fue tendencia. Él dice que recibieron la orden desde la fiscalía a través de el fiscal, no me recuerdo el nombre en este momento. Rubén Balda. Rubén Balda, sí, exacto. Recibieron la orden para que ese caso lo cierren o lo dejen a un lado y que no investiguen el caso León de Troya. Esto podría ser un elemento más que se suma a la situación que complica a la fiscal Diana Salazar y que podría ser por ahí un juicio político. A ver, primero, un grato saludo también a Romualdo Sarangos, grato amigo de Ecuador Inmediato. Ese señor tiene la noble virtud de andar de espacio en espacio, dándonos un respaldo a todos los que hacemos comunicación digital. Yo le quiero reconocer eso a Romualdo Sarango, a Patricio González, igual un saludo cordialísimo, y a todos quienes nos han enviado un reporte. Sigan aportando para Ecuador en directo, síganlo, por favor. En este momento, vamos con los likes, porque nos conviene mucho en la comunicación digital. Un like nos recomienda, nos ayuda mucho. A mí también me sorprendió las declaraciones del teniente Rodney Rengel, le cuento, Jaime. Como usted notará, entre los dos somos muy profesionales en realizar nuestro trabajo. Uno tiene un esquema, y yo preparo las entrevistas y formulo un esquema mediante el cual me voy a guiar a lo largo de la misma. Y entonces en eso, en mi esquema, estaba a preguntar sobre el tema de la intervención de la Fiscalía. La intervención del fiscal Rubén Balda, con el cual tuvieron el contacto directo, pero lo que me sorprendió es cuando Ronnie Rengel revela que fue Diana Salazar la que pidió que frenaran, que pararan el caso León de Troya en su investigación. Eso fue demasiado. Si estamos metidos en todo este lío, como país, como nación, como sociedad, usted me aceptará, Jaime, es como resultado del caso León de Troya, que es el que empezó, porque no empezaron con el Gran Padrino, empezaron con el León de Troya, y no empezaron por tráfico de influencias, sino tráfico de estupefacientes. El contacto directo, la infiltración de la mafia narcoalbanesa en el gobierno que entraba, en el grupo gobernante a través de Rubén Cherres. Entonces, ahí tenemos un problema de narcotráfico. La fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, no permitió que esto continúe, dice el teniente Rodney Rengel Quinteros. ¿Qué quiere decir con ello? Que pidió la acción de la justicia. Y al impedir la acción de la justicia, ella está cometiendo una irregularidad, otra más que amerita para el enjuiciamiento pertinente que tiene que llevarse a cabo en la Asamblea Nacional. No pudieron haber suspendido el caso León de Troya. Les repito, no era un caso común, no era una cosa simple, era la intervención de la mafia narcoalbanesa con efectos desastrosos en el Ecuador. Sí, es preocupante para todos, ¿no? Porque de alguna manera era un caso que está involucrado el cuñado del presidente de la República, pues, ¿no? Y no hay ningún pronunciamiento sobre el asesinato de Rubén Cherres, que es parte, o era parte de la mafia albanesa. No hay nada de la investigación, por lo menos nosotros los medios no sabemos. Pero de otros casos se hace allanamientos supersónicos
acá se actúa de manera lenta. Por eso le decía yo que lamento mucho tener que... Vean, yo soy una persona de derecho. Tendré que acudir, he acudido a la fiscalía en varias ocasiones a plantear los servicios de justicia en defensa de mis clientes, de mis defendidos o de mis denunciantes. Y nunca le he visto a la fiscalía en una circunstancia tan crítica, institucionalmente hablando, de haber bordeado lo delictivo, como digo. Eso de los allanamientos selectivos, eso de la justicia premeditada, eso de la preparación de casos, el montaje de casos, lo del caso Sobornos, eso es ofensivo a la historia de la justicia del Ecuador. No es una reacción visceral o conflictiva, problemática desde un partido político, no, es el reclamo, en mi caso, en el suyo, en el de varios, de una ciudadanía que ve con repugnancia, con repudio, cómo se actúa desde la fiscalía de manera tan ofensiva, tan oprobiosa a la justicia ecuatoriana. No podemos saber de los casos, porque se supone que están en investigación y las investigaciones son reservadas. En eso la ley lo manda. Pero cuando ellos quieren, filtran a ciertos periodistas los datos, ¿no? Cuando ellos quieren, ahí sí ya no son reservadas. Claro. Ahí son con escándalo, con escándalo. Y eso tampoco beneficia, eso no beneficia a la justicia, eso no hace justicia. Eso lo que hace es volverle más delictiva a una fiscalía, lamentablemente. ¿Y en qué hemos terminado? En una desconfianza pública abierta. No solo es la fiscal, es a la fiscalía como institución. Han actuado de mala manera, han hecho demasiado daño. Doctor, pasemos a otro tema. El presidente de la República este fin de semana dijo que regresa en el 2025 para continuar con su trabajo. Me gustaría rodar esas declaraciones para entrar mejor en contexto. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador. Quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le parece, doctor? ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Por cómo están las cosas, eso es un ridículo nomás. O sea, siendo bien francos, claro, el presidente puede y está en todo su derecho de plantear el que retorna al 2025. En todo su derecho, Jaime. No se lo puede evitar. Sin embargo, vale la pena que se sepa que el presidente de la República no dimensiona una realidad necesaria en el Ecuador. Que el papel que ha jugado frente a la historia le deja muy mal parado ante la misma. Que sus rivales políticos le vencieron en el ejercicio del poder, no fuera del poder. El que tuvo que ceder fue él al dictar la muerte cruzada, al verse ya encerrado por el caso León de Troya y el caso Gran Padrino, que terminaron en el juicio político en la Asamblea. Entonces el presidente de la República también debe admitir que él montó un proyecto político personal para llegar él al poder. Y por eso, cuando llegó él al poder,
se encontró con que ni siquiera tenía gente con la cual gobernar. Porque le iban poniendo gente aquí en la mafia narcoalbanesa, pues, o los grupos de presión en el país que querían hacer negocios con la justicia, negocios con las empresas públicas. Entonces, aquello se convirtió en un infierno, políticamente hablando, para el propio presidente. Un mal pacto, el pacto del chantaje, con la izquierda democrática, con Pachacuti, con su propia agrupación, con el bloque de adquiridos, terminó siendo un verdadero conflicto y un dolor de cabeza para el mandatario ecuatoriano de forma increíble. Nunca he visto a un presidente tan encerrado y tan chantajeado que ni siquiera sus denuncias públicas, no se olviden que el presidente denunció que los asambleístas querían dinero a cambio de sus votos, sirvió para algo. Y al no contar con gente, al no contar con partidos, al no contar con agrupación, al no contar con estructura política, el presidente terminó solo. Tanto que cuando dicta la muerte cruzada, no se presenta a reelección. Y tampoco su partido se presentó a las elecciones seccionales de asambleístas o asambleístas nacionales o del exterior, porque no tenía cuadros. Puede volver en el 2025, sí, no lo dudo. Varios lo han intentado y lo han logrado. Otros más, nunca he visto yo que hayan triunfado. Así sean gente del nivel político, y le voy a poner un ejemplo, Jaime, que es notorio. Hay un presidente que se ganó la fama de honrado y que hizo un excelente gobierno, que es el doctor Rodrigo Borja Ceballos, entre 1988 y 1992. El país lo reconoce hasta ahora. Rodrigo Borja puede caminar por las calles tranquilamente. La otra vez me encontré cerca de la Plaza Grande, se iba a tomar un café sin guardia de seguridad y con el aplauso de la gente le ve en las calles a Rodrigo Borja y le aplaude, como que estuviera todavía en el poder. Pero en el año 2002, pese a esos antecedentes, Rodrigo Borja se lanza a la presidencia de la República y pierde con Lucio Gutiérrez. Si alguien que hizo tanto y que se ganó una fama tan prestigiosa no logra ganar el poder, yo me pregunto, con el nivel de irrespeto ante la historia, con el nivel de cuestionante, con la crítica y con tan malos antecedentes como Guillermo Lasso, lanzarse al 2025 me parecería, lo que digo, pues un acto ridículo nada más. Va a hacer el ridículo, pero todo el mundo es libre de hacerlo. Hay algo más en esas declaraciones que usted no lo ha notado y que creo que vale la pena que lo hagamos notar. El presidente de la República dice que confía en Dios para que lo proteja y en la Virgen María para que lo invoca a la Virgen María para que le salvaguarde y le resguarde. Vean, para quienes somos católicos, y ese es el sí tenemos esa tema parte de mi editorial. Si quieren los podemos escuchar, si no, ya lo he mencionado, claro. Controlan la Asamblea Nacional, más grupos delincuenciales organizados que trafican drogas, que extorsionan y que ya asesinaron a un político, que ya aprendieron cómo hacerlo y que lo seguirán haciendo de aquí en adelante. Yo estoy seguro que Dios me va a proteger. Estoy seguro que la Virgen me va a proteger de estos criminales asociados con la política. Muchas gracias. Bien, al colega que hizo ese corte, muy bien. Ayer cuando lo vi, fue mi tema de editorial, después de unos minutos ya le pongo en circulación mi editorial. Oiga, el presidente se llama... es un meme, ¿no? No, pero voy a ir más lejos, verá. Mi editorial se llama Presidente Lasso. Dios manda,
a no mentir y no levantar falso testimonio. Si hay algo que los católicos tenemos la obligación de salvaguardar es la ley de Dios, ¿no? Y la ley de Dios está expresada en los mandamientos. Y según la Biblia, en el texto entregado a Moisés, entregó los 10 mandamientos y el 8º mandamiento te dice: no mentirás ni levantarás falso testimonio. Nuestro principal referente de la Iglesia, que es el Papa Francisco, la autoridad máxima de la Iglesia, el representante de Dios en la tierra, ha desarrollado toda una conceptualización, lo que se llama el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el 8º mandamiento. Él es muy preocupado de ese tema. Y le pide al católico, a las personas que somos parte de la Iglesia Católica, no mentir, no faltar a la verdad, no atacar a la honra de las personas y no levantar falsos testimonios. Pero aquí vemos, en el discurso del presidente Lasso, un ejemplo perfecto de cómo violentar el 8º mandamiento. Primero le lanza una cantidad de acusaciones falsas, al decir que la asamblea está llena de gente vinculada al narcotráfico, al crimen organizado y que asesinó a Villavicencio. Eso es levantar falso testimonio. Eso es atacar a la honra de las gentes. Eso es no respetar el derecho a la inocencia. Eso es criticado y castigado por la ley de Dios, es un pecado grave. Y el señor Guillermo Lasso practica la religión católica y hace de la prédica de la religión católica un ejemplo para sus expresiones. Fruto de ello es lo que acabamos de escuchar. Él pide que Dios le proteja y que la Virgen le proteja por haber violentado el artículo, digamos, del 8º mandamiento. Eso no es concebible en un católico. Como le dice el Papa, lo que tiene que hacer alguien que incurre en la violación del 8º mandamiento es salirse a confesar, en acto de contrición, admitir que ha cometido una injusticia al atacar a la honra de las personas, y después de recibir la absolución de sus pecados, lo que tiene que hacer es ir a pedir disculpas a quien ha atacado en su honra. Si el presidente de la República es tan católico como dice, y nos consta, ha cometido un pecado grave, yo esperaría que su confesor, quien quiera pues este, le dé la absolución, le dé el perdón, pero al mismo tiempo él pida perdón por las ofensas irrogadas a los asambleístas de este momento. Sé que lo que estoy diciendo puede sonar a ridículo o lo que quiera que sea, no. Es parte de la convicción que tenemos muchos católicos en ejercicio de la política. La ética para nosotros es vital. El respetar la honra de las personas es vital, por favor. No puede ser tomado tan a la ligera. Y además yo no entiendo por qué el señor Lasso se la ha tomado con la Virgen María como para ponerle de su lado hasta para las cosas más mundanas como estos insultos. No se olviden que el presidente llegó un momento, cuando era candidato, en ir al municipio de Quito y ofrecerle al señor Jorge Yunde en ese entonces que iba a hacer girar la Virgen del Panecillo. ¿Con qué intención? Yo no sé, para que mire al sur tal vez, pero ¿está en sus cabales en ese sentido religioso el presidente? ¿Con el irrespeto a las imágenes? Yo pongo en duda seriamente su espíritu de cristiandad, después de lo que acabo de ver y lo que acabo de presenciar. El presidente miente, ¿no? Tanto así que nos dice que deja un mejor país al país que recibió, un país destrozado, un país que ya da miedo salir a la calle. Pero yo digo, ¿acaso será que el presidente dice eso porque él no siente lo mismo? Porque anda con la seguridad presidencial, deben andar por lo menos 50 personas que lo custodian a él, pues. Y todo su círculo. ¿Será acaso eso?
Y nos mienten. A ver, Jaime, es que vuelvo a enfatizar lo que dice el 8º mandamiento. No mentirás. No levantarás falso testimonio. El presidente Lasso está mintiéndonos al decirnos que nos deja un mejor país. La gente no ha obviado los comentarios sobre el tema, pero sobre todo la gente siente que lo que está predicando el presidente Lasso no corresponde a la realidad y no es verdad. El presidente está mintiendo. El presidente está mintiendo. Y eso no es válido para un país, para una nación, una sociedad provenientes de su gobernante. Ahí yo sí, al mismo tiempo que critico las mentiras del presidente, la falta de verdad, también sí le quiero poner a la gente, y con toda la dureza del caso, háganse responsables de su voto. Se le advirtió al país que no se vote por el señor Lasso, porque nos iba a hacer esto, lo que nos ha hecho como gobierno. Que nomás mandaron las estupideces de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya con los zapatitos rojos, o el Andrés no mientas otra vez. Eso hizo que el Ecuador elija como gobernante lo que tiene. Entonces, la queja de hoy es porque tenemos más de 6,000 muertos por violencia en el último tiempo. Tenemos una crisis económica. No hay dinero para pagar. No hay medicinas, no hay carreteras, no hay obras, no hay educación, no hay textos escolares, no hay desayuno, no hay beneficios. Se quiere quebrar el seguro social de manera insistente. Se ha destruido la imagen del Ecuador. A nivel internacional volvimos a no ser nada. En un tiempo determinado el criterio del Ecuador pesaba, y pesaba mucho, valía la pena. Ahora no. Somos un ejemplo de lo que no debe hacerse en un país. Un ejemplo de cómo en 6 años destruir todo lo que teníamos construido. Pero eso fue con el voto de los ciudadanos. El 52% le levantó eso en favor del presidente Lasso y los llevó a la presidencia. Pero la parte más censurable de ese voto no es el que le haya creído al señor Lasso y después el señor Lasso le haya fallado. No. Es que una buena parte de ese voto, porque el señor Lasso finalmente obtuvo un 19% en la primera vuelta y eso le alcanzó después de lo extraño de lo ocurrido con el señor Yacu Pérez. Pero digo, ahí hay un 50%, 45%, 47%, que creyó en el presidente Lasso. Pero no solo creyó en el presidente Lasso, sino que votó por Lasso para no votar por Correa, para destruir al correísmo, para acabar al correísmo. Bueno, ahí lo tienes. Eso fue destruir al correísmo. Lo que hicieron es, no importa, les ganamos a los correístas. Ahora vamos a descorreizar el Ecuador. Vean lo que ha significado con su voto descorreizar al Ecuador. Una destrucción. Así es, doctor, una destrucción total para el país. En base a su criterio, bueno, Guillermo Lasso se va a ir, ¿o usted realmente cree que esa nueva asamblea le pida rendirle cuentas al país? La asamblea tiene que fiscalizar. Carla, lo primero que tiene que hacer la asamblea es terminar el juicio político al presidente Lasso. Y como iba la votación, que se señale la destitución del presidente Lasso como un resultado final de la votación por la moción propuesta. No se olviden que la sesión solo está suspendida. Entonces, lo primero, debe juzgar al presidente Lasso y debe sancionarlo.
Es la primera cosa que se debía hacer. Pero una segunda cosa debe ser mucho más fuerte. Debe juzgarse y sojuzgarse a su gobierno. Deben plantearse las fiscalizaciones necesarias a sus ministros de Estado, a los que desempeñaron funciones, con ejemplo, el caso de Santos Alvite, por ejemplo. Santos Alvite debe ser censurado por lo ocurrido con la crisis de energía eléctrica. Debe existir una sanción. Debe existir una sanción para el señor Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas, por lo ocurrido con el manejo y la planificación de la cartera de Economía y los ingresos que no justifican en este momento en dónde están los dineros. Porque no hay obra, pero no hay plata. ¿En qué se gastaron esos dineros? Creo que el señor ministro de Economía y Finanzas nos debe dar una respuesta, ¿verdad? El ministro de Salud. Debe también analizarse el papel del vicepresidente Borrero. ¿Y por qué voy a hablar del tema? Porque aparentemente el señor no ha hecho nada y están equivocados. Vean lo que te hicieron país. A ver, ecuatorianos, háganse responsables de su voto. Hemos oído que la gran obra de Guillermo Lasso junto con Borrero fue la vacunación. Correcto. Y la vacunación se hizo y se hizo efectiva. Bueno, la pregunta que se le debe dirigir, porque el que manejó directamente la vacunación fue el señor Borrero, ¿verdad? Fue lo único que hizo. Es ¿cuánto costó la vacunación? Ahora deben decirnos eso. ¿Cuánto costó la vacunación? Porque en algún momento, cuando se le escapó la frase de labios del señor Borrero, fue que costó más de $1.000 millones. Bien, probablemente costó eso. ¿Cuánto de eso se utilizó? ¿Cuánto de eso se caducó? ¿Cuánto de eso fue donación? ¿Cuántas vacunas recibimos por parte de distintas naciones a nivel mundial, como China, por ejemplo? ¿Por qué no nos rinden cuentas de la vacunación? Digo, no estoy hablando de más. Probablemente fue un programa exitoso y haya resultado de alto beneficio para el Ecuador, con lo cual el país bien haría, tras la fiscalización, reconocerle al vicepresidente Borrero que algo hizo al menos. Pero si no es así, yo quiero saber si no corremos el riesgo de peculado en el manejo de la vacunación. El Ecuador ya se ha olvidado del tema, a pesar de lo doloroso que fue la pandemia. Pero ahí está la Asamblea. ¿Por qué no fiscalizar eso? No solo es el juicio a Lasso, es todo lo que hicieron a lo largo de todo este tiempo. Y responder. Porque el Ecuador no los culpa, pero sí los señala como responsables. Esta asamblea entonces tiene una deuda con el país y esa deuda será retomar ese juicio político con Guillermo Lasso, pero más allá del juicio político también está de por medio la justicia y ya sabemos la posición de la fiscal. Cuando yo hablaba allá en el 2018, cuando se dio la consulta del 7 veces sí, del peligro que implicaba entregar el Consejo de Participación Ciudadana a un grupo de 7 ciudadanos, yo les decía la banda de los 7, sin saber todavía que elegirían a Trujillo. Y ya avisoraba yo el peligro que significaba el tomarse un poder para destruir una nación. Y eso fue lo que pasó. A eso me he referido con el pestilente legado de Julio César Trujillo. Pestilente legado porque siempre huele a corrupción, siempre huele a destrucción, siempre huele a una conspiración contra el Ecuador, como lo fue con el señor Trujillo y demás. Mire, Carla, lo hecho por la fiscal es resultante de esa estrategia de los días de Trujillo. O sea, pusieron a una persona, me imagino que no tenían a nadie más a quien poner, o al menos me da la impresión de que le prepararon
a la doctora Diana Salazar para que llegue a ocupar ese cargo con esa intención. Y por eso saltan las falsificaciones, los alterados de la tesis, los plagios, los artículos científicos mal escritos. Era preparar a una persona para ponerle en el cargo, inclusive alterando todo sentido común con una nota a todas luces de favoritismo y demás. Entonces, lo que pasa con la señora fiscal es para repensarlo 1 y 10 veces, 1 y 1000 veces, ¿por qué está ella ahí? Y el objetivo fue destruir a Correa. Enjuiciarlo y destruirlo y llenarle 37 juicios. Por lo visto no lo ha logrado. Podrá haberle puesto un juicio que es un hazmerreír a nivel mundial. El juicio del influjo psíquico, créanme, se los dice alguien en conocimiento del derecho, en 2 o 3 foros, al menos en uno me consultaron y no se podía creer que la aplicación de una teoría jurídica puede llegar a tal nivel del desparpajo para inculpar a un mandatario manoseando esa teoría política en forma extrema, la del influjo psíquico. El caso Bochornos, a quien más le ha perjudicado ha sido a la fiscal Diana Salazar. Y las consecuencias se verán a futuro, ¿no? El haber llegado a la forma en la que llegó ella al poder, es la forma más perjudicial para acceder a un cargo, no llegar en forma legal ni tampoco en forma legítima. La legitimidad es vital para esos cargos como el fiscal general del Estado. Y entonces, lo menos que puede haber es un juicio dentro de la Asamblea. Y que no exista el tráfico de votos. Que no existe el tráfico de votos. Que la votación sea individual, que cada asambleísta razone su voto y exponga por qué le salva o por qué le culpa a la fiscal general del Estado. ¿Por qué ha sido tan intocable la fiscal, doctor? Porque ella reconoce a la clase política sus secretos, pues. O sea, estamos en estos momentos en un desempeño de la sociedad a nivel mundial en donde el poder de la información es un poder vital. Entonces, ¿qué ocurre? Que la señora Diana Salazar llega al cargo a enterarse de una serie de irregularidades, malos comentarios, pésimos comportamientos, fatales antecedentes, hechos no revelados. Eso le dio poder. Y le dio un poder muy fuerte. Como para enfrentarse con la clase política. Mediático, ¿no? Pero por supuesto, porque también en los medios de comunicación hay ese tipo de conflictos. ¿Qué papel juegan los medios ahí? Con callarse y es bastante. Pero la han defendido. No se diga saliéndole a defender. Exacto, no se diga saliéndole a defender. Pues oiga, no se diga saliendo a defender. Quien la toque enseguida saltan, ¿no? Claro, hacen cofradía, como llamo yo, y entonces proceden a justiciar a todo aquel que se le ocurra topar a alguien que le sabe algo. Y por eso es el poder. Yo recuerdo este tema de la tesis. La primera denuncia la hizo Andrés Páez, si no me equivoco. Sí, señor, en el 2019, cuando estábamos en instancias previas a elegir a fiscal general del Estado. Exacto. Ahora que saltó estas denuncias, que lo hizo Acción Jurídica Popular, salieron esas declaraciones de Andrés Páez de Coavisa. Pero ni siquiera Andrés Páez apareció. Se escondió. En vez de salir, ¿no? Se escondió. ¿Cómo actúan ciertos actores políticos? Y los medios, dentro de todo. Yo le tengo respeto a Andrés Páez, una persona amiga de tantos años en el ejercicio
el trabajo periodístico uno conoce a las personas. Y de entre ellos, insisto, yo conozco a Andrés Páez. Y en ese momento, cuando él pronunció esa acusación en contra de Diana Salazar, yo no creo que Andrés Páez haya dimensionado el daño que se iba a causar con aquello de vamos a destruir el correísmo, porque él estaba metido en eso. Él fue parte. Él todavía se mantiene en esa tendencia, el Andrés anda todavía encabezando esa tendencia de atacar y destruir al correísmo. Entonces, al haber acusado a Diana Salazar, sin que se conozca quién era Diana Salazar, y haberlo hecho en Ecoavisa, en los medios, eso le marcó históricamente a Diana Salazar. Por eso les digo, ella llegó de la peor manera al cargo, con cuestionantes de ese nivel. En ese instante, en 2019, Andrés Páez era un vocero de opinión pública muy fuerte. Ahora veo que ha disminuido su presencia, pero en ese momento era muy fuerte. Y ya le deja el cuestionante a Diana Salazar. Resultado, 4 años después, se vuelve una especie de boomerang. Atacan a quienes le atacaron. Así es. Hemos visto cómo han actuado. Pero de alguna manera sí creería yo que su imagen está debilitada, ¿no? Con esto de la denuncia por la tesis, el plagio o impericia. El caso de Diana Salazar se va a convertir en un caso muy difícil a futuro. Porque mientras estás en el poder, tú puedes disfrutar del mismo y la protección que te da. Pero cuando tú terminas el poder, no hay negociación que te proteja. No la hay. Y la señora doctora Diana Salazar Méndez no creo que le alcance una negociación, como por ejemplo para impedir una fiscalización en la Asamblea, si hay una censura en la institución, hay un rebote judicial en su contra, eso es posible. ¿Cuántos votos Lo que no requieren? es posible saber, me parece que 92. 92. Ah, no, perdón, 70, sí, claro. 70. Facilito hacen la mayoría. Los socialcristianos también están con el ojo en la sangre, aunque no lo digan. No. Ahí yo veo que hay un esfuerzo por proteger, que los únicos votos que les veo seguros son 51. No me guío mucho por venganzas, Jaime. Yo me guío por actuaciones políticas honestas y frontales. 51 votos hay para la censura de Diana Salazar. No hay los 70. No hay. No hay los 92. No hay. Pero, doctor, ¿dónde se Solo demuestra? solo quiero verlo. Ya. Doctor, ¿y dónde se demuestra el accionar de la fiscal en ciertos casos, como hablábamos el caso León de Troya? Bueno, hay algunos casos que si quisieran seguirle el juicio político, tienen los argumentos necesarios para hacerlo. Y ahí vamos a ver si en realidad todos los asambleístas defienden la justicia. Es probable que haya gente que se alinee con la razón. No lo dudaría, Jaime. Pero es probable también que mucha gente decida callar. Pese a todas las evidencias que se muestren. Pese a todas las manifestaciones de ilegalidad o irregularidad que se expresen. Solo quiero ver llegado el momento. Pero como estaba diciendo en la parte anterior, hay algo que la doctora Diana Salazar ya no puede evitar. Y es el juicio de la opinión pública en su contra. Ha ido creciendo demasiado. En este momento ella puede expresarlo todo a través de los medios de la prensa rastrera, pero no puede defender la irregularidad de su tesis. ¿Por cómo le han ido demostrando?
O sea, lo de la sesión del Consejo Universitario y el papel que juega el doctor Fernando Sampietegui ya es oprobioso. Ya. Yo no entiendo todavía cómo la central tolera tanto, pero está bien. Estamos en una sociedad líquida, como dicen, que tolera las conductas más inverosímiles. Bueno, la central defendiendo el plagio. La central defendiendo el atentado contra la calidad académica. Entonces, con eso sí la doctora Diana Salazar no podrá continuar. Y tanto poder, ¿no? Queda marcada para toda la vida. Doctor. Es que contra eso no hay poder. Digo, tanto blindaje tiene la doctora Salazar que decidió la Corte Constitucional destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ay, la Corte Constitucional es otro ejemplo de lo que dejó haciendo Trujillo. Pero es que eligieron magistrados con 14 sobre 20. Nada lejano a la de la fiscal que fue elegida con 10 sobre 20. Ahí se elegía magistrados con 14 sobre 20. ¡Ah! Dale. Resultado, yo no sé cómo se debe, algunos no. Creo que tengo una persona que es amiga en esa corte. A los demás les he visto, en otros tengo una mala experiencia, inclusive como alumno. Pero, ¿cómo se sentirán esos magistrados de ver que les regalaron el cargo? Están ejerciendo un cargo porque les regalaron, porque les dieron por voluntad de Trujillo, porque no había fórmula para cambiar la Corte Constitucional. Pero Trujillo lo hizo y después de hacerlo, les regaló el cargo con notas de 14 sobre 20. Eso les llena de vergüenza para toda la vida. Para toda la vida. Porque hay algo que tú a futuro me puedes ofrecer, pero tu pasado no puedes borrar nunca. Nunca. Doctor, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. ¿Cuándo no? A mí me encanta conversar con ustedes porque es grato expresar las ideas de manera completa. Eso es lo primero. Lo segundo, como siempre, pedirles su autorización por derechos de autor para que esta entrevista también se promocione en Ecuador Inmediato. Y lo tercero, bueno, ya creo que me reconcilié con StreamYard. creo que muy bien, me la estaba jugando al principio como la otra vez. Sí, esta vez salió bastante. Qué honor estar con ustedes. Para nosotros también, doctor. El honor es nuestro. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Jaime. Gracias. Siga recuperándose, doctor. Ojalá que sí. Yo sigo luchando por la vida. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, conversando con Ecuador en directo.